¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Cómo están, queridos hermanos? Continuando con este programa de Camino de los Santos, hoy día vamos a hablar de un santo muy especial y muy conocido en todo el mundo. ¿Adivinas, Yavana, de quién estamos hablando? No lo sé, Luis. Realmente dejó un legado muy importante para toda la iglesia a través de los tiempos. Sí, ya lo sabes, yo sé que ya lo sabes. Como tú sabes, estamos hablando entonces de San Juan María Vianney, O más más conocido conocido como como el cura de Ars. patrono de todos los párrocos del mundo. Él nació en Francia, en un pueblito pequeño, Dardilly, dedicada a los trabajos del campo, ¿verdad? Sí. De hecho, su familia era una familia campesina y acogía a todos los pobres. Esa es una característica muy interesante que tenía esta familia. Acogía a todos los pobres y San Juan María desde muy chiquitito vio cómo esta generosidad hacia los más necesitados era un valor que caracterizaba mucho a su familia. Tanto así que como anécdota les contamos que una vez el papá con la mamá pues veían que no había suficiente comida para poder repartir a los pobres y el papá una vez les dijo, ¿no? No hay problema, yo me puedo quedar sin cenar, pero que ellos no se queden sin comida, ¿no? Y también otro dato adicional, Claro. que San Benito José Laún también una vez fue a buscar ayuda a la casa de los Vianney y también fue atendido por ellos, ¿no? Y él justamente vaticinó que un miembro de la familia iba a ser la luz para muchos. Y obviamente se refería a San Juan María Vianney. ¿Tú sabes de que San Juan María tenía desde niño mucha piedad a la Virgen? Sí, claro. De hecho, esta piedad fue infundada por su mamá, quien le enseñó este amor tan profundo hacia la Santísima Virgen. Tanto así que él empezó desde muy chiquito a rezar el rosario y tenía un amor filial muy, muy especial por la Virgen María. Él, justo su mamá le había regalado una imagen chiquitita que él siempre llevaba consigo y Ajá. le daba mucho consuelo. Y a veces cuando él tenía esta imagen pequeñita siempre la ponía en algún lugar y siempre hacía las cosas pensando en ella y eso le daba mucho más valor, ¿no? Y más entrega en todos los quehaceres de la vida cotidiana que él hacía. San Juan María, pues recibió sus primeras instrucciones de piedad de su madre, pero luego también recibió la catequesis de un padre, de un sacerdote muy bueno que marcaría mucho en su vida, que era el padre Valley, ¿no? Entonces, él, bueno, poco a poco en el campo fue descubriendo, un poco confirmando ese deseo de vocación religiosa, que inicialmente, bueno, su madre, pues muy piadosa, le pareció increíble, pero sin embargo su papá pues, como se resistía, ¿verdad? Sí, su papá en verdad no quería. Eh, en verdad no quería por muchas situaciones, ¿no? Por el tema del dinero, por la preparación, por la coyuntura en sí en la que se encontraban en ese momento. Una dificultad grande, la principal, que era que no podía aprenderse el latín. De hecho, por más que estudiaba y estudiaba, no podía memorizar toda la información y en verdad muchos de los sacerdotes que lo formaban lo veían como un chico muy piadoso, muy santo, pero que definitivamente no era hábil para nada en cuanto al tema académico. Como bien comentaste, las dificultades en el idioma, en el latín, no le permitieron aprovechar los estudios, por lo cual, pues, sus superiores terminaron por expulsarlo. Aquello le dolió mucho a San Juan María. Un día se encontró de nuevo con el padre Vale, aquel padre que ya lo conocía y que sabía que San Juan María era un joven de mucha piedad. Entonces, este padre, muy bueno, se encarga de su formación, se encarga de prepararlo en teología, en estos temas religiosos, y también intercede por él, aboga por él, para que puedan otra vez recibirlo en el seminario. ¿Te imaginas si se hubiera quedado expulsado? ¿Qué santazo nos hubiéramos perdido y cuánto bien nos hubiéramos perdido de lo que hizo? Así es. Y después de esta preparación y de que el ímpetu y las ganas de que ese sacerdote y de responder a este llamado desde la eternidad,
pues dieron sus frutos, porque a los 29 años el santo cura de Ars se ordenó como sacerdote. Y bueno, todos tenían conocimiento de que él no tenía muchas capacidades. Sin embargo, Dios tenía un plan muy interesante y se valió de esta nada para poder crear todo un plan salvífico. Y es así como destinaron a este santo sacerdote a un pueblito llamado Ars. Un pueblo que solo tenía 230 personas. Pero ¡Wow! ¡Qué poco! sí. Y bueno, ¿tú sabías cuál es la característica más resaltante, Luis, de este pueblo? No sé, a ver, cuéntame. Te cuento que este pueblo era bastante hereje. Había muchas personas que blasfemaban. La historia dice que había tantos bares y cantinas como personas habitaban en el pueblo. La mayoría trabajaba en días de precepto y no iban los domingos a misa. Era un Ah, pueblo claro. con mucha necesidad de Dios. Ujú. Entonces, el santo cura de Ars, él empezaba a rezar mucho por estas almas y de madrugada él paseaba por diferentes casas orando por cada una de las familias. Era un sacerdote muy dedicado a las almas, a su santificación, a su salvación. Y él sabía lo mucho que necesitaban estas almas de Dios. Por eso él dedicaba más de 16 horas a confesar a los feligreses. ¿Puedes creerlo, Luis? 16 horas dentro del confesionario, independientemente si hacía sol o si hacía frío. Era algo que le irritaba al demonio muchísimo, ¿verdad? Muy Porque bastante. le quitaba almas de las manos del demonio, ¿no? De hecho, al inicio no iban muchas personas, porque claro, obviamente el pueblo demoró por lo menos 2 años en cuanto a su conversión. No fue tan rápido, no fue de la noche a la mañana. El santo cura de Ars tuvo que sufrir bastante y hacer mucha penitencia y mucha oración para que este pueblo pudiera cambiar ese corazón tan endurecido que tenía y acercarse más a Dios. Y tenía un don particular, mucho oído. Tenía el don de poder ver las conciencias en los corazones. Oh. Y siempre le decía a las almas lo que necesitaban, lo que sus almas necesitaban, y muchas veces no daba la absolución cuando veía que las almas no estaban resueltas a cambiar de vida o a desapegarse de aquellos pecados, ¿no? Que los estaban arrastrando a la condenación. Había muchas almas que no querían salir de ese estado de condenación y no querían acercarse a Jesús. Entonces él siempre se abstenía de dar la absolución. También el santo cura de Ars dicen que daba penitencias o digamos, después de la confesión muy suaves a los penitentes, porque él era el que cargaba Wow, todo lo demás. Es como un decir, pastor. exacto, él te daba una penitencia muy suavecita, muy pequeñita, porque él con sus penitencias, con sus ayunos, él hacía todo el resto. Ese era el gran celo que tenía. Como tú sabes de que él tenía un poco estos problemas con retener la información, la memoria, Ujú. elaboraba sus prédicas, sus sermones, durante toda la noche en algunas oportunidades. Se tomaba horas componerlo y memorizarlo para poder tenerlo listo para el sermón dominical. Pero sin embargo, siempre lo hacía porque dicen que sus sermones eran sencillos, pero eran profundos, eran directos al alma y producían muchas conversiones, que era para lo cual él vivía, ¿no? Y también otro punto era de que cuando San Juan María Vianney llegó y tomó aquella parroquia, aquel pueblo, él tenía pues ese deseo inmenso de restaurar el templo y de hacerlo más hermoso para Dios. Si bien es cierto, nosotros sabemos de que él era muy austero en su propio cuerpo, en su vida, pero sin embargo, para Dios le quería ofrecer lo mejor. Y hizo que se pinte en el templo, restauró algunas partes de madera que adornaban el templo por dentro, hizo que se cambie el altar, compró uno nuevo para Dios, compró telas, compró adornos para los ornamentos litúrgicos del sacerdote, los vasos sagrados los renovó por unos hermosos. Entonces te das cuenta que él, su visión siempre estaba orientada a dar gloria a Dios con lo mejor, ¿no? Así es. San Juan María se encontró con una amenaza muy grande en el pueblo, que eran ¿qué?
las tabernas. Ujú. Las tabernas. Dice que él declaró en uno de sus sermones que las tabernas eran como la tienda del demonio, el mercado donde las almas se pierden. Porque ahí, pues, dice, mira, y te voy a leer lo que decía, ¿no? Dice, es el lugar donde se rompe la armonía familiar, donde comienzan las peleas y se cometen los asesinatos, ¿no? Entonces, fuerte, de esa manera expresaba un rechazo fuerte a todo este tipo de negocios que hacen mucho daño. Y con el tiempo y con su mortificación constante y sus prédicas, logró que esas tabernas tuvieron que cerrar porque ya no tenían clientes, imagínate. La Sí. mejor forma de cerrar un negocio, pues inmoral, ¿no? Ya no tenía clientes, para gloria de Dios. Sí, de hecho me hace recordar mucho, Luis, que el santo cura de Ars decía que cuando uno entraba a una taberna, santo ángel de la guarda se quedaba afuera, porque dentro de esos lugares pecaminosos, pues solamente se podía crucificar al Señor y obviamente un alma que amaba a Dios no podía entrar en un lugar de perdición. Otra cosa que él también, tú sabes, de que él era muy mortificado y que Sí. hacía muchas prácticas de penitencia en su comida. ¿Tú sabes lo que comía? ¿Qué comía? Comía papas, Solamente papas, nada más. papas, Ah. y cuando era algo especial, un huevo con papas. Increíble. Pero claro, todas esas austeridades obviamente eran porque quería pues ofrecerla, mortificarse y ofrecerla, salvar almas, ¿no? Ujú. Entonces, y además también dormía poco, porque muchas horas se pasaba en el confesionario, otras horas pues atendiendo a la gente, ¿no? Haciendo sus sermones, o sea que dormía bastante poco. Una vez él dice, el demonio a lo que realmente le teme es a la reducción de la comida, de la bebida y a la reducción del sueño. Imagínate, ¿no? Como para tenerlo en cuenta. En una oportunidad, él estaba, digamos, alistándose para celebrar la Santa Misa, y en eso, en la mañana, ¿ya? Y en eso escucha que gritan, incendio, incendio, ¿no? Entonces resulta de que el demonio le había incendiado la cama, pero quería de que justamente interrumpir la celebración de la Santa Misa, lo cual San Juan María entendió y dijo, no, vayan ustedes a apagar el incendio y yo continúo con la misa, ¿no? Y en su prédica pues dice, ¿no? Como el demonio no puede atrapar al pájaro, quema la jaula. Mm. ¿No? Entonces, pues, el demonio lo estaba pues fastidiando constantemente en las noches. Otra cosita más que justo hablaban era de que en las noches el demonio hacía lo posible por fastidiarlo con sonidos, silbidos, golpes en las puertas, sonidos en la calle, y lo que pretendía era hacer que San Juan María duerma poco, pero para que no descanse, de manera que en el día no tenga fuerzas para poder estar tantas horas En el en el confesionario. confesionario Ujú. arrebatándole almas. Así es. ¿Y tú sabes que estos ataques duraron 38 años? No, ¿tanto? Sí, ¡Wow! duró bastante tiempo. Pero miren cómo es la gracia de Dios. A veces uno puede decir, no, yo no quiero llegar a la santidad porque voy a tener esos ataques. Hermanos, desde ya, esta lucha espiritual ya se está dando y se ha dado desde siempre. Estamos en plena lucha espiritual. Que no de pronto veamos concretamente esos ataques en nuestra casa o con nosotros no quiere decir que nos estén dando. Cada vez que tú tienes pereza para rezar, cada vez que tú no te quieres mortificar, cada vez que tú tienes algunos pensamientos que van en contra de la fe, en contra del Señor, cada vez que tú no quieres rezar tu rosario, ya hay un ataque espiritual ahí. Él es cierto, no vamos a negar que en algún momento de su vida, él, no por los ataques, sino más que nada por el tema del pueblo y todo esto, y las conversiones, y él por un tema de humildad, porque no quería ser señalado como que él era el santo y todo esto, él quiso escapar del pueblo 2 veces, escapó 2 veces, pero luego volvió porque se daba cuenta que ahí estaba el ministerio, ahí estaba el llamado de Dios. Muchachos, muchas veces nosotros también queremos escapar. El Señor hoy día nos dice, ¿de qué quieres escapar tú?
Y después de 41 años de haber permanecido en el pueblito de Ars, y este pueblito haberse ya transformado totalmente en personas muy piadosas que seguían el precepto dominical y con tanta afluencia de creyentes, San Juan María llegó a pensar que su tiempo de dejar este mundo ya estaba cerca. Y en ese momento en que ya estaba próximo a expirar, dijo, qué buena es la muerte cuando toda la vida se ha vivido en la cruz. Así es. San Juan María, ya poco tiempo antes de su muerte, días antes, ya se sentía muy cansado, muy débil. Le costaba mucho ya estar en el confesionario tantas horas. El día antes de su muerte, aún así, cansado, llegó y se sentó a confesar. Pero dicen de que se desmayó en varias ocasiones, tanto así que tuvieron que decirle, padre, mejor vamos a descansar. San Juan María, muy dócil, obediente, fue a descansar. Luego atendió a algunas personas con un poco de dificultad y luego siguió descansando. Ya el pueblo se empezaba a preocupar, tanto así que el obispo del lugar acudió rápidamente, dejó sus labores, acudió rápidamente para ir a verlo, a San Juan María. San Juan María, cuando recibió la visita del obispo, quiso darle un saludo, agradecerle, pero ya no pudo articular ninguna palabra. Pero el obispo entendió y se sentía muy contento de estar frente a este gran santo. Empezaron a llegar más clérigos, el pueblo estaba afuera orando por su párroco y uno de los religiosos que estaban ahí empezó a cerca de las 2 de la mañana, empezó a rezar una oración y cuando estaba ya mencionando estas palabras, decía que los santos ángeles de Dios salgan a tu encuentro y te introduzcan en la celestial Jerusalén. San Juan María, suavemente y sin agonía, como el obrero fiel que ha terminado bien su jornada, entregó su alma a Dios. A los 73 años, San Juan María parte a la casa del Padre. Y mucha gente después de su muerte fue a verlo, lloraba, muchas personas estaban muy tristes, muy agradecidas también por toda la labor y por todo el trabajo que durante años este santo párroco había hecho por toda su comunidad. Muy bien, Giovanna. Entonces, un dato último de San Juan María Vianney es de que el Papa Pío XI lo canonizó en 1925 y luego Benedicto XVI, nuestro Papa hace poquito nada más, lo declaró patrono de todos los párrocos del mundo. San Juan María Vianney ruega por nosotros. Así sea.